Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? A continuación observaremos una temática muy interesante dentro del avance de la materia, que llega a ser la crónica de Indias. La crónica es la denominación de un género literario incluido en la historiografía, que consiste en la recopilación de hechos históricos, los cuales serán relatados de orden cronológico, es decir, una secuencia tras otra. La palabra crónica vendrá a su vez del latín del mismo nombre. Significará, viniendo del griego cronos, la temporalidad misma. Recordemos que Cronos llegó a ser el padre de los dioses olímpicos y básicamente la personificación de todo lo que es el tiempo. De ahí el nombre de crónica. Llega a ser una producción relacionada con aspectos cronológicos. Recordemos que la crónica literaria llega a ser una obra narrativa en la que se desarrollan hechos o situaciones, los cuales pueden ser reales o imaginarios, pero algo importante, son contados conforme a cómo suceden. Es decir, se desarrollan en una secuencia, en un orden cronológico que permitirá que cada uno de los hechos vaya tras otro. Las características propias de la crónica serán las siguientes. Los hechos se narran y estos estarán obviamente ordenados uno tras otro en el tiempo, de una forma cronológica. Se van a detallar los hechos minuciosamente, como la crónica surge en las colonias de Indias y estas estaban muy influenciadas por el barroco. Se puede observar que hay una proliferación de detalles en su narrativa. De la misma forma, la crónica puede estar escrita en primera o en tercera persona, ya que el propio cronista a un inicio era el mismo descubridor. De la misma forma, la crónica expone un amplio registro de datos, fechas, nombres y lugares. De esta forma se puede dar como una fe de la realidad que sucede. Recordemos que las primeras crónicas sucedieron como forma de diarios sistematizados. El primer cronista, en este sentido y tomando en cuenta los diarios, sería Cristóbal Colón en las Indias Orientales. De alguna forma, la crónica va a tener una importancia en torno al testimonio de la gente que participó en el hecho o que estuvo presente cuando este ocurrió. En realidad, los cronistas van a ser en su mayoría españoles que serán religiosos y a su vez capitanes o algún tipo de jerarquía militar. Serán muy pocos los cronistas indígenas que serán reconocidos en los primeros siglos de la conquista. Serán posteriores estudios en el siglo XIX y XX que podrán dar fe de que hubieron cronistas indígenas los cuales no tuvieron una obra ampulosa, a excepción del Inca Garcilaso de la Vega. La crónica va a tener un carácter realista. Básicamente su intención es presentar hechos que realmente acontecieron. Suele ser también subjetiva, ya que el autor tendrá una visión particular de los hechos. En este caso, en su mayoría, los españoles o europeos, que eran los cronistas, tenían una visión distorsionada acerca de la honorabilidad, la inteligencia y las formas de vida indígenas. Para finalizar, se desarrollan hechos que pueden ser reales o imaginarios. Sin embargo, la crónica siempre va a basarse en aquello que ha sucedido o que han podido presenciar los ojos de los cronistas. Los tipos de crónica llegan a ser la crónica de viajes, la crónica épica. En la crónica de viajes podemos ver cómo los diarios de los principales navegantes serán los principales exponentes de este tipo de crónicas. La crónica épica se regirá hacia mostrar el proceso de conquista como un acto vehemente, muy inspirado en la Odisea, la Ilíada y la Eneida de la cultura clásica. La crónica costumbrista tendrá como rasgo distintivo el relato de corte social, en tanto que la crónica autobiográfica mostrará los sucesos de la vida de un ser humano de manera ordenada, obviamente teniendo en cuenta que este ser humano será una vida muy representativa para entender un momento determinado de la historia de la conquista o la colonia.
Y es de esta forma que hemos llegado a la finalización de esta parte de las crónicas. Espero le haya gustado y muchas gracias.